Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero hacer una review de una serie de operaciones que tuvimos durante las últimas semanas, sobre todo con temporalidad de day trading, operaciones en gráficos de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Quiero que me acompañéis un poco a repasar lo más importante de hacer este tipo de vídeos, que es el razonamiento que hay detrás de cada uno de los planteamientos de escenarios, del análisis previo, de dónde se pone el TP, dónde se pone el stop loss. Para mí es uno de los enfoques más productivos y más importantes a la hora de, pues, bueno, un poco de coger la idea general sobre por qué se hacen las cosas, ¿no? Así que sin más, vamos a comenzar esta primera operación. ¿Qué es lo que vemos en primera instancia? Lo primero que tenemos que analizar, como siempre, es la situación actual, dónde nos encontramos, cuál es el contexto que está imperando en el mercado. El contexto que estaba imperando en este punto, que fue cuando se tomó la operación, es que venimos de una redistribución con su desarrollo bajista, ¿vale? Si venimos de una redistribución con su desarrollo bajista, no puedo esperar que automáticamente el precio se gire. En ocasiones sucederá, pero en la mayoría de casos no. ¿Qué tenemos que esperar? Que se genere cierta lateralización que le pueda hacer frente a esa redistribución, como sucede aquí. Se genera esa lateralización, como digo, estructura de acumulación, sacudida muy buena, muy genuina. Como siempre digo, cuanto más violenta sea esa sacudida, mucho mejor. ¿Cómo vemos esa violencia? En la rapidez en la que se produce el giro en V. Cuanta más violencia, cuanta más rapidez veamos en el movimiento de bajada y en el movimiento de subida, mucho mejor. Mayor fortaleza implícitamente nos denotará esa acción en particular. Otras huellas interesantes que debimos haber visto en esta operación, la reducción del volumen. Síntoma, característica de los esquemas acumulativos que nos pone en predisposición de que posiblemente se esté llevando un proceso de absorción en esos rangos del precio. Como digo, a partir de ahí, sacudida, buen giro en V, se podría haber entrado directamente pues, en esta primera vela alcista. Es un poco más arriesgado, pero se podría haber hecho. Nosotros esperamos ahí que estamos en situación de sprint y test del sprint, ¿vale? Entramos en la posición de test del sprint. Si bien es cierto que estamos en máximos, el giro es muy potente. Es importante tener en cuenta que podemos categorizar las operaciones de distinta forma dependiendo de la calidad de las señales. Cuando estamos muy seguros, podemos asumir un mayor riesgo de varios puntos. Uno de ellos es aumentar el tamaño de la posición y otro puede ser, pues como en este caso, no entrar en la zona más precisa, más exacta posible donde nos gustaría entrar. Donde nos gustaría entrar sería cuanto más bajo del precio mejor, ¿vale? Si buscamos entrar en el test del sprint, queremos que sea aquí. Queremos que sea en la zona más baja posible. No sucede así, ¿por qué? Porque hay mucho momentum. Se entra en ese punto porque se entiende que el momentum que lleva ese giro de mercado impide que el precio alcance cotas más bajas. Y es por eso que se toma una posición aquí y que se sale aquí. Se sale en el BIPOC de la distribución del volumen que estamos viendo, que corresponde evidentemente a esa antigua zona de control, zona de redistribución, ¿vale? Razonamiento, entrada, salida. Vamos a por la siguiente. Venga, siguiente. Igual, contexto. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el contexto? El contexto es este, contexto alcista, ¿vale? Ya sé que tengo un input a favor de los largos, sé que quiero comprar. Además, vemos el VWAP semanal. Zona, nivel operativo súper importante, súper interesante, que muchos grandes operadores institucionales lo tienen en cuenta. Podéis ver cualquier activo de temporalidad, veréis que las interacciones que suceden entre el precio y el VWAP generalmente ocasionan esos giros de esos puntos de inflexión donde esas interacciones precio-VWAP generan normalmente ciertos puntos de inflexión y provocan giros en el mercado, ¿vale? Entonces, aprovechándonos de esa lógica, que entendemos que forma parte del funcionamiento de los mercados, intentamos aprovecharla. ¿Cómo? Pues buscando una entrada sobre la zona donde interactúa precio VWAP. Si además vemos otros elementos, como digo, la tendencia alcista, una pequeña sacudida a ese pivote que se genera, nos parece suficiente
como para apostar, como para arriesgar, como para destinar algo de riesgo a esa operación. No es el contexto más adecuado, ¿vale? Porque si nos fijamos, podríamos estar ante una estructura incluso distributiva en ese punto, ¿vale? Donde aquí podríamos ver los eventos de parada, una sacudida y una muestra de debilidad, pero que el precio esté por encima del VWAP y que esté reaccionando justo sobre el VWAP comiéndose a esa última vela bajista, para mí es señal, no es la idónea, pero sí es suficiente como para asumir un poquito de riesgo, ¿vale? Entonces, operamos en micros, hacemos un ajuste del riesgo mucho más preciso, sin tomar el total de la posición, y esto nos permite asumir estas operaciones que, como digo, son un poquito más arriesgadas, pero nos ofrecen un potencial beneficio mucho mejor. Tenemos dos TPs, uno al toque de esa zona de liquidez y otro al toque de esa otra zona de liquidez, ¿vale? Vamos a por el siguiente. Nueva estructura acumulativa. Imaginad que nos encontramos en cualquiera de estos puntos y vemos que estamos a favor de esto. Pues el contexto es alcista. Ya a partir de ahí sabemos que tenemos que empezar a buscar operaciones en compra. ¿Qué sucede? Vamos a ver si podemos hacer un poquito de zoom. Lo que sucede es que tras esto que determina el contexto, el mercado rompe al alza, genera un pivote, ¿vale? Vemos cómo se genera ese pivote y lo sacude posteriormente. Esta sacudida es la que nos da la señal definitiva para entrar al mercado. Además, vemos que es acompañado por este gatillo de entrada, esa vela alcista que nos rota fuertemente el mercado, denotando que el control del más corto plazo, pues en ese punto sigue siendo alcista. Ya era alcista aquí con esta acumulación, pero sigue siendo alcista. Los compradores siguen todavía empujando porque ven que el valor fundamental de este activo en este momento en particular todavía está más arriba. Tiene necesidad por empujar el precio al alza. Entramos en ese punto y bueno, las tomas de beneficios evidentemente están claras tras alcanzar esas dos zonas de liquidez. Continuamos con otro ejemplo. Este recuerdo que fue en el petróleo. Lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una caída del precio. Por aquí venía el precio cayendo. Inicio de potencial estructura redistributiva. Vamos a ver huellas que me sugieren que potencialmente se esté planeando la continuación, como luego vimos del movimiento bajista. Pues este volumen, por ejemplo, este volumen que sucede en todo esto, ese volumen que no desplaza, ese volumen que se mantiene por debajo del VWAP semanal, denotando que sigue de alguna manera utilizándose ese nivel como punto de inflexión para generar nuevas ventas. Además, razonamiento viene también por la sacudida, esta sacudida que sacude estos máximos relativos previos y que genera el impulso bajista. Esta hubiera sido una entrada en sí muy válida. Esta entrada directamente con esa show bar hubiera sido señal suficiente importante como para asumir riesgo, esperar este movimiento bajista. ¿Por qué? Porque está sacudiendo estos máximos, porque estamos viendo un volumen que no tiene desplazamiento hacia ningún lado, porque vemos el test al VWAP y porque vemos la reacción bajista del precio. Suficiente como para entrar. ¿Dónde entramos? Nosotros en este caso entramos en el test de ese upthrust. Esto quedaría como un upthrust. Vemos que reingresa y de alguna manera desarrolla un test con una nueva vela de intencionalidad bajista. A partir de ahí, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que el mercado todavía no estaba preparado para iniciar definitivamente el movimiento bajista tras nuestra entrada y vuelve a reaccionar múltiples veces sobre la zona del VWAP. Por eso os digo, os recomiendo que vayáis a cualquier activo, cualquier temporalidad y veáis que el VWAP funciona muy bien. Cada vez que el precio interactúa con él, genera ciertamente algunos movimientos algunos puntos de inflexión, ¿vale? Entonces, me parece una herramienta muy sencilla, que al final es como una media móvil, basada en el volumen, muy interesante y que nos puede aportar mucha ventaja a la hora de operar. Entonces, como digo, aquí la clave estuvo en esperar a que se iniciara ese desequilibrio bajista, ¿vale? Tal y como sucede finalmente en ese punto. Y tomándose beneficios en esa primera zona de liquidez y en esa segunda zona de liquidez.
clave la paciencia de saber esperar, saber cuándo seguimos estando posicionados a favor del escenario que tiene más control. Aunque nuestra entrada está aquí, asumimos cierta pérdida latente en ese punto, cierta excursión adversa, pero estamos protegidos. Estamos protegidos en ese punto, sobre todo por el VWAP. Cosa muy distinta hubiera sido que el mercado se hubiera posicionado por encima de este VWAP de manera efectiva, ¿vale? Que hubiera generado luego cierta aceptación a ese nuevo posicionamiento del precio. Eso nunca sucedió. Eso sí que hubiera hecho cambiar nuestra valoración y además, evidentemente, se hubiera cerrado por el stop loss. Pero es importante saber cuándo debemos esperar, más o menos, dependiendo de cómo se está comportando el precio. Puede que inicialmente, como sucede aquí, tras nuestra entrada, el mercado no inicia el desequilibrio, pero tampoco se pierde en esencia el escenario planteado. El control sigue estando bajista, mientras el mercado siga estando por debajo de la zona del VWAP, el control sigue estando a nuestro favor. Vale, otra nueva operación muy interesante que aquí incluimos el concepto de migración del BIPOC. Es un concepto, una estrategia que yo presenté en mi segundo libro, perdón, Wake Up 2.0, y que para el intradía me parece una herramienta excepcional y que realmente nos aporta una ventaja. Vamos a ver, este es el mismo planteamiento, ¿vale? Esto y este es el mismo. Esta, de hecho, es una es una captura antes de efectuar la operación. Yo lo que estaba viendo era lo siguiente. El mercado había cotizado en esta zona, bastante volumen, y se movió hacia abajo y empezó a cotizar sobre esa zona, generando evidentemente esa zona de valor y provocando la migración del BIPOC, ¿vale? Vimos esa migración del BIPOC, cómo se cambia desde esta zona hasta esta zona. ¿Qué sucede? Que yo, en este punto, ya estaba favoreciendo la continuación de este movimiento bajista. Esto determinaba el contexto. Eso en primer lugar determinaba el contexto y la posibilidad de crearse una nueva zona de redistribución en este punto, ¿vale? Para buscar esas caídas, era el escenario inicialmente planteado y que deberíamos estar trabajando y tener en cuenta. Fundamentalmente, como digo, porque el contexto viene determinado por una distribución que ha sucedido ahí y el desarrollo bajista. Tenemos que darle, como siempre digo, cierta importancia a cómo se está moviendo el mercado, porque tal y como se esté moviendo, cuál es la situación más inmediatamente anterior a lo que sucede ahora, va a determinar en gran medida los planteamientos de escenarios que debemos plantear nosotros. Entonces, un poco jugando con diversos conceptos, mi idea era, vale, si aquí tenemos un low volume node, un nodo de bajo volumen, hemos visto la migración del BIPOC de aquí a aquí. Mi idea era, vale, estoy viendo aquí un nodo de volumen muy interesante. Para entrar en corto, me gustaría, evidentemente, que el precio rechace sobre este nodo de volumen, sobre este nodo de bajo volumen, ¿vale? Que rechace aquí, pero que además me genere nuevo volumen aquí y que me migre el BIPOC de aquí a aquí. ¿Entendemos eso? Entendemos que una de las huellas que a mí me iba a servir como gatillo definitivo para entrar era que el mercado migrase el volumen, migrase el BIPOC de donde está ahora mismo, que es aquí, ¿vale? Que corresponde con esta zona, a aquí arriba, no tan arriba, a aquí arriba, ¿vale? Que corresponde con esa zona. ¿Por qué? Porque las migraciones del BIPOC anteceden normalmente a nuevos movimientos impulsivos del precio. Esa era la clave, la lógica subyacente de por qué estábamos esperando eso. Esta operación es un poquito más compleja porque atañe un montón de nuevas señales, nuevos indicios, nuevos inputs, como comento, el low volume node, que estamos buscando la sacudida, que estamos potencialmente hablando de una estructura de redistributiva y que sobre todo el elemento que aportaba una diferenciación significativa era que estábamos buscando esa migración del BIPOC, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que efectivamente el BIPOC me migra de aquí a aquí, como vemos, de aquí a aquí, el BIPOC migra de aquí a aquí, esto ya empieza a quedar como una sacudida que estábamos buscando a esa zona
de bajo volumen, buena entrada de oferta, evidenciado sobre todo por esta vela, esta showbar, esa showbar, y confirmado por la acción del test, que es esa vela bajista que señalo con el recuadro rojo, es el test tras el potencial upthrust y que nos da la huella definitiva de que se va a iniciar con alta probabilidad un movimiento bajista como fue este. Ahí cerramos parte al alcanzar de nuevo la antigua zona de BIPOC y el resto en los mínimos de toda esa lateralización. Y si no recuerdo mal, creo que evidentemente al final se confirmó esto como la redistribución y continuó cayendo. Una operación un poquito más compleja, pero me parece súper interesante si tenemos la capacidad de integrar este concepto en intradía, como digo, tan importante de las migraciones del BIPOC, ¿vale? Me parece muy, muy importante. Vamos a repasar una última operación y dejaremos el resto para algún nuevo vídeo. Aquí vemos, ¿qué es lo que vemos? Vale, lo primero que tenemos que ver es que el mercado viene a caer, ¿vale? En principio tendría que estar sesgado a la continuación bajista, ¿vale? E incluso yo en ese punto lo que hago es identificarme los pivotes relevantes, los pivotes de la tendencia previa, para buscar sobre ellos, ¿por qué no?, la continuación bajista. Si no lo hice en ese punto sería porque no estaba presente en el mercado, pero si no, cualquier operador que esté presente tras ver esto tiene que estar buscando la continuación bajista. Y solo estar buscando el giro alcista cuando se genere, como bien he dicho en la primera operación, una lateralización lo suficientemente importante como para hacerle contra a eso, ¿vale? Esa es la clave. No querer girar el mercado así como así. Si esto está cayendo, lo más normal es que siga cayendo. A no ser que, si está cayendo, que se genere una nueva causa que pueda dar origen a un nuevo impulso alcista, ¿vale? A un nuevo giro de mercado efectivo, ¿vale? Pues lo que sucede es, como en la primera operación que estuvimos viendo, una gran ruptura de la zona de realización, aparece un gran volumen y el mercado se gira dramáticamente. Esto es fundamental, clave por VSA. Si vemos un montón de volumen y el mercado automáticamente se gira, hostia, pues ya sabemos que o podemos poner las probabilidades a favor de que lo más probable es que el mercado vaya a subir o que de alguna manera se haya cambiado ese control del mercado de bajista a alcista. ¿Por qué? Porque si aparece un montón de volumen, como sabemos el volumen en definitiva representa un alto interés, una alta participación. Si después de ese gran volumen lo que sucede es un reingreso a la antigua estructura y una muestra de debilidad, o perdón, una muestra de fortaleza muy significativa, como lo que sucedió aquí, como podemos ver con todo el desarrollo de estas velas alcistas, esto es muy importante. A partir de aquí ya tenemos el contexto claro. Tenemos el potencial spring y la muestra de fortaleza, sign of strength. A partir de ahí tenemos que estar buscando cualquier excusa, entiéndase, cualquier excusa para comprar. ¿Por qué? Porque el contexto del corto plazo es alcista. Porque el mercado ya ha construido la suficiente causa como para parar, para frenar el desarrollo bajista, ha sacudido con volumen. El segundo paso es que ha desarrollado la muestra de fortaleza con unas velas de demanda muy potentes, no antes vistas en el desarrollo inmediato del precio, y que ha logrado recorrer toda la zona lateral previa. Como digo, cualquier excusa, entendiéndose la palabra excusa, sería suficiente como para comprar, ¿vale? Entonces aquí hacemos una primera entrada en ese punto, protegida y que salta el stop, ¿vale? No salta el stop ahí, pero el contexto no cambia. De hecho, el stop ese es hasta innecesario. Si hubiéramos tenido la paciencia suficiente, como tuvimos en la otra operación en corto en el petróleo, si hubiéramos tenido la paciencia suficiente, no hubiéramos tenido que haber tomado ese stop. ¿Por qué? Porque el contexto era positivo, el contexto estaba de nuestro lado, el contexto venía determinado por esto y por esto. O sea, que para que veáis que se siguen cometiendo errores con el paso del tiempo, con el paso de los años, independientemente de la experiencia que tengas, obvio, y afortunadamente cada vez los errores son menores,
pero siguen cometiendo. Este stop, por ejemplo, no debería haberse tomado. ¿Por qué? Porque el posicionamiento era bueno, porque estábamos a favor de eso. La clave, como digo, es que estábamos bien posicionados. Ese stop se podría haber evitado completamente. Además, nos dio el mercado luego la razón desarrollando esa nueva vela alcista que, dado que estábamos en el contexto adecuado, tuvimos que tomar de nuevo. No sabíamos, estábamos buscando el test del sprint. El test del sprint, si recordamos en la otra operación, se desarrolló en una parte muy alta, como puede ser esa, y en esta ocasión pues, ha tenido que visitar una parte más baja de la estructura para generar ese punto de inflexión final que daría origen al movimiento alcista. Bueno, aprovechamos en este caso, tomamos una nueva entrada en ese punto. Zona de toma de beneficios, la primera ahí. ¿Por qué ahí? Pues porque no tenemos ninguna referencia en la tendencia bajista posterior, anterior, perdón, y porque aparece un volumen que, bueno, que puede de alguna manera sugerirnos que se podría generar un retroceso de mayor profundidad. Zona interesante con un buen ratio ya para tomar el primer beneficio. ¿Qué hacemos? Perdón. El primer beneficio se toma en el máximo de toda la estructura y el segundo beneficio se toma ahí, ¿vale? Se toma tras la aparición de ese volumen. Tenemos ya las dos tomas de beneficios ejecutadas. ¿Qué sucede? Que el contexto sigue estando así. El contexto sigue siendo alcista. Tenemos una estructura de acumulación, tenemos el desarrollo de una buena muestra de fortaleza y el mercado comienza a generar otra nueva estructura, otra nueva lateralización. Mm, Continuaciones. Al igual que he comentado que tras ver esto tenemos que estar buscando continuaciones bajistas, tras ver esto tenemos que estar buscando continuaciones alcistas. ¿Qué sucede aquí? Pues que ya estábamos en mitad de la sesión, que ya teníamos una operación muy buena hecha y que no era necesario en ese punto asumir un stop que se podría evitar, como sucede, ¿vale? Entonces, vemos que el mercado desarrolla esta nueva estructura, nos deja una sacudida y una buena aparición de esta vela SOSBAR, ¿vale? Hacemos la tercera entrada, pero no le vamos a dar mucho margen. O sea, queremos que desde ahí nos inicie el desequilibrio. Objetivo que teníamos en mente, buscar el VWAP, ¿vale? Buscar de nuevo el VWAP semanal porque sabemos que es una zona lo suficientemente importante como para generar cierta reacción del precio por su alta participación. La vela alcista era muy buena, suficientemente buena como para intentar esa tercera entrada, pero tras un pequeño movimiento a favor, tras una pequeña excursión positiva, decidimos meter el stop en break-even y ahí definitivamente nos salta, ¿vale? Entonces, como digo, se podría haber dejado, ¿por qué? Porque estábamos a favor del contexto, porque teníamos todo esto aquí que podría generar un giro tal que así, a lo mejor ir a buscar ese nuevo mínimo y definitivamente buscar ese target que habíamos planteado. Bueno, como digo, decidimos no asumir ese stop a completo porque ya veníamos de sacar una buena operación antes, ¿vale? Bueno, pues espero que te haya parecido interesante este vídeo. A mí definitivamente es un contenido que realmente me gusta porque vamos un poco al interior, al razonamiento de cada una de esas operaciones, por qué se hace lo que se hace, cuál es el objetivo, o sea, un poco, como digo, buscar la lógica de todo lo que hacemos. Entonces, apoya el vídeo si te ha gustado y nos vemos en los próximos. Un saludo y hasta la próxima.